A todos, muy buen día. Bueno, en el afán de darles nuestra propuesta sobre comercio exterior en nuestra comisión y en este caso unidos a la Comisión de Asuntos Impositivos, la idea es continuar mes a mes tratando determinados temas y hoy nos toca tratar el tema de impuesto país, decreto 384 y comunicación 7999 de Banco Central de la República Argentina y las ventajas del uso de zona franca, de zona franca La Plata, en este caso, que varios de ustedes también nos comentaron, bueno, ¿qué ventaja representa enviar mercaderías, importos y exportos a la zona franca? Para eso hemos convocado a dos expertos en estos temas. En el caso de Impuesto País, pues, nuestra speaker es Karina Castellano, que va a disertar sobre el tema de Impuesto País. Karina es directora del Departamento Jurídico, Derecho Cambiario y Aduanero del ISICI, Litvin y Asociados. Y por el lado de Zona Franca, nos va a hablar Javier Ollé, que es gerente de operaciones de Grupo Celsa, Servicios de Logística, que es uno de los principales, si no el principal operador de Zona Franca La Plata. En este caso, bueno, vamos a comenzar con el bloque de Karina, hablando un poco del impuesto país, de lo que representa, según el ministro de Economía, si se aprueba la ley bases, se bajaría del 17,5 al 7,5, representa entre el cuarto y quinto ítem de recaudación hoy a nivel de Estado. Pero bueno, para eso le damos paso a Karina para que, bueno, nos hable al respecto. Muy bienvenida, Karina, muchísimas gracias y adelante con la presentación. Hola, muy buenos días a todos. Ante todo, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Gracias a vos, Marcelo, gracias a la Cámara y bueno, gracias a todos los que están compartiendo esta mañana gris con nosotros para escuchar un poquitito sobre estos temas de actualidad. Y me toca hablar algo un poquito áspero, que es el impuesto país, que está, como vos bien decías, en los titulares de los diarios y de los noticieros, porque tiene algo de controvertido este impuesto. Así que me voy a ayudar con una presentación a partir de la cual vamos a seguir algunos conceptos. Y díganme ustedes si se ve bien. ¿Está ok? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí, se ve Bárbaro. perfecto. Bueno, entonces arrancamos. ¿Por qué decimos que es controvertido este impuesto? Porque ha sido creado, como algunos otros impuestos, en el marco de una emergencia. ¿Sí? El impuesto ha sido creado por la ley 27.541, allá por el año 2019, prepandemia, pero con un cambio de gobierno. Y esta norma, la ley 27.541, establece que el impuesto va a ser exigible por el término de 5 periodos fiscales. Es decir, que este impuesto podría seguir siendo aplicado hasta el 23 de diciembre de 2024, no hasta el 31, porque hay un temita ahí con la redacción de la norma. La norma dice que el impuesto va a ser exigible por 5 periodos fiscales a partir de la vigencia de la ley, y la ley entró en vigencia el 23 de diciembre de 2019. Entonces ahí hay una pequeñita disquisición respecto del 31 de diciembre y el 23 de diciembre. Pero la verdad es que estamos haciendo un poco de futurología. ¿Por qué decimos esto? Porque este impuesto, como vos bien adelantaste, Marcelo, es un impuesto que viene siendo, está en el top one, te diría, de los impuestos que mayor creció en materia de recaudación. ¿Sí? La recaudación, si tomamos lo que es enero-abril 2024, de este impuesto ha sido de 2.250 millones de pesos, y si a eso le sumamos ya los números de mayo, que son 563.000 millones de pesos, tenemos algo así como casi 3.000 millones de pesos de impuesto país. Si vamos al ranking de impuestos de AFIP, de recaudación a nivel nacional, nos encontramos con el IVA, con ganancias, con los tributos de comercio exterior, derechos de impo y de expo, débitos y créditos,
otro impuesto que nace en el marco de la emergencia y que ya lleva más de 20 años, y el impuesto país. Con lo cual, nos quedan algunas dudas sobre si este impuesto país va a estar solamente por estos 5 años o por ahí un poquito más. ¿Por qué tuvo este crecimiento del 1200% este impuesto en términos anuales en materia de recaudación? Según expone la FIP, la propia FIP, las razones son las siguientes. La ampliación de la base imponible, es decir, hay más operaciones alcanzadas por el impuesto, el aumento de alícuotas y el incremento del tipo de cambio. Es decir, si queremos reducir impuestos en la Argentina, justamente estos dos primeros conceptos de ampliación de la base imponible y del aumento de las alícuotas va un poco de contramano. Ahora bien, un dato relevante es el incremento del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el impuesto país, y esto sí es importante resaltarlo, el impuesto país es un impuesto que se aplica sobre la operación de cambio. Se aplica sobre transacciones que involucren una operación de cambio. Entonces, y lo dice el decreto reglamentario de la ley, entonces esto es importante considerarlo, sobre todo para evitar confusiones en materia de, che, me aplicaron el impuesto país sobre la IMPO y la IMPO, ¿cómo queda? Recordemos siempre esto, es sobre la operación de cambio. Y es un instrumento que cumple varias funciones. Uno podría decir, la primera es equiparar el tipo de cambio oficial con el tipo de cambio libre. Y bien podrían decir, bueno, si hay convergencia en los tipos de cambio, ¿sería necesario este impuesto? Tal vez no, pero para que haya convergencia en el tipo de cambio, el mercado de cambios de la Argentina debería tener la suficiente robustez como para poder seguir abasteciendo a la economía, al sector privado, al sector público de divisas y no tener este desdoblamiento. Entonces, en la medida que exista desdoblamiento porque las divisas son insuficientes, tenemos el indicio de que este impuesto lo van a seguir aplicando. Por otro lado, este impuesto tiene una función también de política monetaria. ¿Por qué? Porque como hay una necesidad de reducir la inflación y lo que se ha dicho o lo que ha dicho el gobierno en materia del tipo de cambio es que la devaluación va a ser del tipo de cambio oficial del orden del 2% mensual, esto nos lleva a pensar que hay necesidades, por supuesto, de controlar la inflación y de secar o de retirar pesos de la circulantes, ¿no? De la masa de circulantes. Entonces, el instrumento tributario del impuesto país cumple también esta función. Por un lado, se controla la inflación, no se devalúa tanto el tipo de cambio oficial y por el otro lado, paralelamente, estamos retirando pesos de la plaza. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un tipo de cambio libre, no habría esta función regulatoria de los pesos en el mercado. Pero con el impuesto sí, entonces equiparamos el tipo de cambio y además el Estado se hace de recursos, de pesos que están circulando por demás. Con lo cual, el impuesto es una herramienta que tiene varias funciones. Nace como un impuesto para equiparar tipo de cambio, porque nace para un segmento de operaciones, pero hoy por hoy tiene una función un poco más amplia, un poco más ambiciosa, si se quiere. Entonces, ¿por qué hablamos de una primera etapa? Porque cuando la ley crea el decreto, se circunscribe el impuesto a determinadas transacciones. Las operaciones eran atesoramiento, los 200 pesos, ¿no? Que pueden comprar los $200, perdón, que pueden comprar determinadas personas. Em, las operaciones de cambio que están asociadas a consumos a través de tarjetas de débito y de crédito, y la adquisición de servicios y de pasajes hacia el exterior a través de agencias de turismo y de transporte de pasajeros. Este fue el núcleo inicial. Pero como la ley en su artículo 41 establece la posibilidad de que el Poder Ejecutivo
genere nuevas operaciones, establezca nuevas operaciones alcanzadas por el impuesto país, vamos viendo que el impuesto país se hace un poquito más grande, es como un Pac-Man, va ocupando distintos espacios de estas operaciones de cambio. Entonces, y esto es lo que nosotros llamamos delegación, ¿sí? Hay una delegación legislativa por parte del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, donde el Poder Ejecutivo no solo tiene esta facultad de generar nuevos hechos imponibles para el impuesto país, sino también de modificar las alícuotas en función de las necesidades, siempre con un tope máximo que está puesto en la ley, que es una alícuota del 30%. La segunda etapa abarcó a servicios y importación de mercaderías, ¿sí? Salvo algunas posiciones arancelarias que están exceptuadas. Al principio la regla era al revés, eran solo bienes suntuarios, importación de solos bienes suntuarios, y hoy por hoy el régimen es, el principio general es todo el universo salvo algunas excepciones. Y por último, como tercera etapa, nos encontramos con que el impuesto país se aplica sobre la suscripción de BOPREAL. Y la última novedad que tenemos a partir del decreto 384 reciente y la comunicación 7999 del Banco Central es que el impuesto país se aplica sobre la compra de divisas para pago de dividendos de utilidades y para la suscripción del BOPREAL también con el destino de cancelar dividendos y utilidades y repatriación de inversiones portfolio resultante de dividendos pagados a partir de septiembre de 2019. Parece un trabalenguas, pero ahora lo vamos a explicar. Entonces, estas han sido las etapas, cómo ha evolucionado el impuesto país a lo largo de estos 4 años. Veamos entonces las alícuotas. Las alícuotas, como dije, la ley establece una alícuota máxima, que es la alícuota del 30%, y el Poder Ejecutivo tiene la potestad de reducir esas alícuotas en función de necesidades recaudatorias, tributarias, inflacionarias, como mencionábamos recién, para establecer, digamos, en función de estos requisitos que tenga el gobierno, utilizar esta herramienta tributaria barria monetaria. Y ahí nos encontramos, el primer núcleo va a estar alcanzado por el 30%. Servicios, servicios en general están alcanzados por una alícuota del 25%. La alícuota del 30% corresponde a los servicios personales, culturales y recreativos. Lo que en su momento se dio a conocer como el dólar Coldplay, dólar recitales, bueno, es ese el servicio que tiene una alícuota, la alícuota máxima del 30% y todo el resto de los servicios al 25%. Servicios digitales tiene una alícuota del 8%. Servicios digitales son aquellos que están prestados por sujetos no residentes, sujetos del exterior, y que se brindan a través de herramientas informáticas, básicamente a través del recurso de Internet. Estos servicios digitales presentan la característica de que muchas veces se pagan con tarjeta de crédito, entonces el pago y el impuesto está a través de la liquidación de la tarjeta de crédito o a través de figuras mandatarias que tienen en la Argentina la función de recaudación del precio del servicio, y luego esas compañías lo que hacen es girar las divisas al exterior para cancelar el servicio. En materia de fletes, que siguen siendo servicios, pero los fletes y transportes relacionados con importación de bienes, la alícuota es del 17,5, la misma que le está aplicando a la importación de bienes. Como les decía hace unos segundos, hay algunas NSM exceptuadas, ¿sí? Están los listados previstos por resolución, y básicamente son, bueno, libros, alimentos, medicamentos, productos de salud, productos de energía. Ahí hay que hacer un trámite ante la Secretaría de Energía para gozar de la excepción. Y recientemente se ha incorporado los insumos que ingresan a zona franca, que van a formar parte de un proceso productivo para exportación. Entonces son insumos que se importan temporariamente o bajo el régimen conceptual temporario de zona franca, pero que la compañía importadora debe pagar un precio por ello, y por eso
podría estar alcanzado por el impuesto país, pero expresamente bajo estas resoluciones ha sido exceptuado. La importación de artículos suntuarios, nuevamente con la máxima alícuota, y el 17,5 se aplica para la suscripción de BOPREAL para el pago de importaciones, la suscripción del BOPREAL para pago de dividendos e inversiones indirectas. Y ahora me voy a detener sobre estos dos conceptos. El BOPREAL es un instrumento, es un bono emitido por el Banco Central y es una promesa de pago. Es una promesa de pago que asume el Banco Central. Por eso, el BOPREAL es equivalente a una operación de cambio y por eso tiene sentido que el BOPREAL esté alcanzado por el impuesto país. Esta promesa de pago se instrumenta con un mecanismo de licitación entre las entidades financieras y al momento de la suscripción, es decir, al momento en que se haya adjudicado al interesado el bono, es donde se aplica el impuesto país sobre la suma de pesos a un tipo de cambio determinado que establece la normativa de Banco Central, sobre la suma de pesos que el interesado, que el suscriptor entrega a la entidad financiera a cambio de este instrumento. Lo mismo para el pago de dividendos e inversiones indirectas. Como el BOPREAL es equivalente a una operación de cambio, sustituye el pago o la transferencia de divisas para pagar dividendos y para pagar inversiones indirectas, y es allí, al momento de la suscripción, donde se aplica el impuesto. El decreto, el 384 reciente, que creó o que incorporó, mejor dicho, el pago de dividendos como hecho imponible y las inversiones indirectas como hecho imponible, nos dice que el impuesto va a aplicar ya sea sobre la operación de cambio para pagar dividendos o utilidades, ya sea sobre el bono. Pero lo cierto es que la comunicación del Banco Central, la 7999, solamente regula el mecanismo para pagar dividendos a través del BOPREAL, porque se supone que ya el texto ordenado contempla la posibilidad de pagar dividendos. Era algo que ya estaba regulado, estaba normado. No obstante, lo que es cierto es que para pagar dividendos hoy en la Argentina, a través del mercado de cambios, es necesaria la conformidad previa del Banco Central. Con lo cual, difícilmente vayamos a hacer una operación de cambio para pagar dividendos y utilidades. Lo que va a ocurrir en la práctica es que se va a pagar a través del BOPREAL. Sin embargo, vuelvo a aclarar, el texto, el decreto, crea los dos hechos imponibles: el impuesto país sobre el pago de dividendos y utilidades y el impuesto país sobre la suscripción de BOPREAL para pago de dividendos y utilidades. Y el concepto de inversiones indirectas o inversiones portfolio surge porque, como no se podían o no se pueden pagar utilidades y dividendos a través del mercado de cambios, muchas empresas cumplieron con su obligación societaria de pagar dividendos, pero como los accionistas no se podían llevar esos recursos, los accionistas depositaron o crearon depósitos en fondos comunes de inversión o un plazo fijo con los pesos recibidos, y eso cambió la naturaleza, es decir, ya no es más el pago del dividendo, ya se cumplió con esa obligación societaria. Ahora lo que tiene el accionista es una inversión portfolio en la Argentina. Lo que la normativa contempla es la posibilidad de que el accionista se lleve esa inversión portfolio a través del mecanismo del BOPREAL, momento en el cual, cuando suscriba, va a estar pasible de pagar el impuesto país. Entonces, estas son las dos novedades normativas en materia de impuesto país sobre estas dos transacciones cambiarias puntuales. Como les decía, sobre los momentos en el que se paga el impuesto país, el momento en el que se calcula el impuesto país, está asociado a un concepto de percepción, ¿sí? Es un término impositivo, porque el impuesto no se le paga directamente a la AFIP, hay un sujeto intermediario que percibe el impuesto bajo mandato de AFIP. Entonces, ¿cuándo ocurre la percepción? Bueno, al realizar la operación de cambio ante la entidad financiera, al suscribir el BOPREAL también ante la
entidad financiera, y lo que las normas nos establecen es que la percepción se calcula sobre el importe en pesos, es decir, el 17,5 es el resultante sobre un monto en pesos. Vamos a entregar pesos. Y esto va a generar un poquitito de confusión sobre el pago a cuenta en materia de importaciones. Entonces, en todos los casos vamos a ver que la norma se refiere a que el cálculo del impuesto de la percepción se calcula sobre pesos, pero se necesita siempre un tipo de cambio. Entonces, cuando se trata de operaciones con tarjetas de débito, prepagas o tarjetas de crédito, hay que tomar un punto de referencia para fijar el tipo de cambio, convertir la obligación en moneda extranjera a pesos y allí calcular el impuesto país. En el caso de viajes y turismos, sí, no se está utilizando una tarjeta de crédito para pagar este consumo y se paga en efectivo en pesos, allí corresponde entonces que la agencia de turismo y de transporte calcule el impuesto país. Y por último, se agrega el concepto de los agrupadores de pago, que son los que funcionan o ofician de agentes de cobranza de los servicios digitales. Hasta acá como conceptos generales. Ahora vamos a entrar, bueno, los agentes de percepción, la entidad bancaria, las entidades procesadoras de pago, Visa, Master, las compañías de tarjetas de crédito, los agrupadores de pago, las empresas de transporte y las agencias de turismo, y la aduana, porque la aduana ahora también está actuando como agente de percepción con el pago a cuenta. Si el agente no llegara a practicar la percepción, pesa sobre el sujeto obligado ingresar el impuesto. Entonces, si hubiera una omisión en ese sentido, el sujeto obligado va a tener tiempo hasta el 25 del mes subsiguiente para ingresar el impuesto. ¿Qué pasa cuando la percepción fue mal practicada? Y esto sí ha sido objeto de muchas consultas. Las resoluciones vigentes de AFIP contemplan la realidad de que si un intributo ha sido mal percibido, corresponde su devolución. Lo que la norma nos indica es que hay que reclamar la percepción a la gente que intervino en esa percepción. Por lo tanto, si hubo un error en la percepción a través de una entidad financiera, el reclamo hay que hacerlo a la entidad financiera. Si la percepción fue mal cobrada por la agencia de turismo, a la agencia de turismo. Y si hubo un problema a nivel aduana, con el pago a cuenta, el organismo ante el cual habría que hacer el reclamo es aduana. Y en aduana, el mecanismo previsto por el Código Aduanero para la devolución de un impuesto, básicamente es el proceso de repetición, que es un proceso un tanto engorroso, pero que sí existe y que puede, digamos, y que con todo lo que ocurrió con la reestructuración de deuda, los stocks de deuda del año pasado que se fueron cancelando a través de este año, que se están cancelando a través de distintas alternativas, ha generado un pago a cuenta del impuesto donde uno podría decir que la aduana percibió el impuesto en forma indebida. Con lo cual lo dejamos planteado como para evaluarlo. Ahora sí, hasta ahora hablamos de cuándo y cómo se paga el impuesto país, de cuáles son las transacciones. Pero a partir del año pasado empezamos a notar la intervención de la aduana en el pago a cuenta cuando tiene lugar la importación de bienes. Una importación ya sea definitiva o temporaria, porque siempre que haya pago de precio va a aplicar el impuesto país, la aduana actúa como agente de percepción y de pago a cuenta de este impuesto, que es casi el 100% del impuesto se paga en forma anticipada. ¿Anticipada a qué? A la operación de cambio. El impuesto que se debe pagar ante la aduana es del 95% de la alícuota, el 16,625%. Por este monto y por cómo está funcionando el impuesto y por la delegación de facultades hacia el Poder Ejecutivo, hay cuestionamientos o hubo cuestionamientos, pero nada llegó hasta la justicia, es decir,
No hay ningún juez que haya dicho este impuesto es un impuesto inconstitucional. Pero muchos dicen, no, me están pagando el 100%, tengo que pagar el 100% del impuesto al importar la mercadería. El gobierno, el Poder Ejecutivo no podría haber establecido este impuesto. Es violatorio de los tratados. La verdad es que el impuesto país no es un impuesto no es un derecho a la importación, no es un tributo aduanero a la importación. Como dije al principio, es un impuesto sobre la operación de cambio. Por supuesto, acá hay una cuestión financiera, por supuesto, acá se le está adelantando al fisco recursos y acá es donde funciona el concepto de pago a cuenta. ¿Y cómo se calcula? Es donde también ha habido muchas inconsistencias o diferencias. ¿Por qué? Porque el impuesto se calcula sobre el monto FOB. Yo todavía no tengo la operación de cambio, tengo un valor, un precio a pagar, que es el precio FOB que se declara en el despacho de importación. Ese valor está en dólares, pero el despacho convierte a pesos al momento de la oficialización. El impuesto, por cómo está configurado el sistema María, se va a calcular en dólares, pero se va a convertir a pesos a la fecha del tipo de cambio del despacho. Razón por la cual, en definitiva, el impuesto que se paga a cuenta es un impuesto en pesos, donde el máximo va a estar dado por el tipo de cambio aplicable al momento de realizar la operación de cambio. Entonces, por supuesto, va a haber una actualización por el tipo de cambio y además el diferencial del 5% que hay que pagar de la alícuota, es decir, el diferencial entre el 17,5 y 16,625%. Pero siempre que haya una devaluación o que haya una modificación en el tipo de cambio, el impuesto que se pagó a cuenta no queda cristalizado en dólares. No es un tributo aduanero que se determina en dólares, es un tributo que se calcula sobre pesos. Siempre hay que tener la paridad de pesos porque tenemos, como dije más de una vez, el impuesto se aplica sobre la operación de cambio. Si hay devaluación, va a haber una mayor recaudación impositiva. ¿Cuándo no se aplica el impuesto país como pago a cuenta? Cuando la operación es sin giro de divisas, es decir, cuando no hay operación de cambio, cuando estoy pagando mi obligación comercial con fondos propios. Y esto es lo que yo mencionaba hace unos minutos. Muchas veces se paga el impuesto porque se importa, pero con posterioridad el precio se paga de otra forma, se condona, hay alguna reestructuración. Entonces, ¿qué pasa con ese impuesto que se canceló en forma anticipada sin que haya ocurrido con posterioridad el hecho imponible? Bueno, está la posibilidad de pedir la devolución. Tampoco se aplica el pago a cuenta, y esto lo dice expresamente la norma, y hay que buscarle la interpretación correspondiente cuando el giro de divisas lo hace un tercero. El giro de divisas realizado por un tercero se supone que hay un tercero que abonó y que abonó el precio en forma anticipada a la importación y que por ende ya fue pasible del impuesto. Para poder completar este campo en el despacho de importación hay que ingresar la quit de ese tercero. Con lo cual, este supuesto nos está haciendo, hace referencia necesariamente a alguien que es un sujeto residente en el mercado de cambios. No obstante, esto es un tema del sistema informático Malvina. No obstante, la norma no hace disquisiciones sobre si el tercero está en la Argentina o en el exterior. Pero bueno, cómo está funcionando el sistema nos fuerza a considerar que el pago de ese tercero es de un sujeto local y por ende el impuesto ya en parte fue abonado. También la norma contempla que si hubo un pago anticipado, ese pago anticipado del precio se declare a los efectos de reducir, ¿sí?, la base imponible del FOB y calcular el pago a cuenta solamente sobre el diferencial. En este caso,
Tampoco se dice si el pago anticipado ha sido desde el mercado de cambios o ha sido hecho a través de un esquema financiero o con recursos propios en el exterior, pero lo que sí es cierto es que si hay un pago anticipado, uno puede declararlo en el despacho de importación y eso reduce el monto del pago a cuenta. No se aplica cuando se trata de operaciones courier. Y por último, el pago a cuenta se imputa, ¿sí? Como es un adelanto, se va a imputar contra la operación de cambio final, ¿sí? La transferencia de las divisas para pagar la factura comercial, y cuando haya suscripción de Bopreal para todo lo que fue la reestructuración del stock de deuda al 13 de diciembre 2023. Esto es todo. Hoy se está firmando, o se estaría aprobando la ley bases con el paquete fiscal, si los votos alcanzan, y allí hay una especulación con el impuesto país. ¿Por qué? Porque se ha dicho que de salir la ley bases, la alícuota sería reducida. Bueno, no nos confundamos. El Poder Ejecutivo tiene facultades para reducir la alícuota. Lo que cabe acá preguntarse es qué va a pasar a fin de año, es decir, diciembre 2024, cuando se tenga que aprobar la ley de presupuesto, por ejemplo. ¿Se va a prorrogar o no se va a prorrogar el impuesto país? Siendo que, como mencionábamos al principio, es un instrumento de política monetaria, cambiaria y tributaria. Eso es todo, quedo a disposición para cualquier consulta al respecto. Muy bien, gracias Karina. Ahí como indicó Sergio, luego de la exposición de Javier vamos a ir con el bloque de preguntas. Así que bueno, ahora Marcelo, vamos, sí. Marcelo, perdón, Miguel Giorgio, que es de la Comisión de Impuestos, levantó la mano Ah, para bueno, un comentario. entonces, ¿querés hacer ahora preguntas? Sí, si te parece, le dejamos para Bueno, a no ver, diluir adelante el Miguel. tema. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muy buena la exposición, Karina. Muchas gracias. No, Solo gracias a una ustedes. consulta respecto a la constitucionalidad de este impuesto, a ver si es que lo analizaron, lo estuvieron viendo, porque vos bien mencionaste que el artículo 41 le da potestades, le delega potestades al Poder Ejecutivo, pero el artículo 1 de la 27.541, que establece este mismo impuesto, dice que todas las facultades delegadas al Poder Ejecutivo en esta ley caducarán el 31 de diciembre de 2020. Y yo no he encontrado ninguna ley que extienda ese periodo. Entonces, la incorporación de otros hechos imponibles, que sí es una facultad delegada en el 41, habría expirado el 31 de diciembre de 2020. Bueno, Eh, eso es una discusión sobre la constitucionalidad o no del tributo, sobre el pago a cuenta, sobre un pago a cuenta de casi el 100% del tributo. Es una discusión que en términos legales se viene dando. No obstante ello, hasta el momento no hay ningún fallo que haya determinado su inconstitucionalidad. Por eso la herramienta se sigue aplicando, o sea, estamos hablando de cuestiones pragmáticas. La herramienta se sigue aplicando y sigue siendo funcional a la política del gobierno. Entiendo el punto. Entiendo que es una discusión que a nivel legal se está llevando, inclusive se habló de que este es un tributo que al grabar las importaciones no podría ser, estarían afectando el comercio internacional. afectando el comercio internacional, pero lo cierto es que el momento en el que se percibe es con la importación, pero lo que en definitiva grava es la operación de cambio, que, a ver, el mercado, salvo que logremos hacernos de recursos a través de un mercado de capitales, por ejemplo, va a ocurrir esa operación de cambio. Em, es un tema legal que se puede discutir ampliamente, pero insisto, no ¿Conoces a tenemos, alguien que esté discutiéndolo, más allá de que no hay fallos al momento? no encontré a nadie. Tendría que buscar creo que hubo algún que otro fallo a favor inclusive del impuesto país, donde se quiso cuestionar su legalidad y los jueces
no quisieron entrar en cuestiones ríspidas, de modo que sí, es un debate que existe a nivel legal, pero a nivel pragmático el impuesto sigue bastante activo. Bueno, gracias. Muy bien, vamos a seguir con el orden como habíamos establecido. Entonces ahora le damos paso, gracias Miguel, por la participación de la Comisión de Impuestos. En este caso, bueno, le damos paso ahora al segundo bloque de la charla prevista para hoy, que es sobre ventajas para el uso de zona franca, que va a estar a cargo de Javier Ollé, que es gerente de operaciones de Grupo Celsa. Y como puso Sergio en el chat, los invitamos para que vayan haciendo las preguntas para abordarlas en el panel final de preguntas y respuestas sobre ambos temas. Así que bueno, bienvenido Javier, bienvenido Grupo Celsa para que pueda exponer sobre las ventajas del uso de zona franca. Gracias Marcelo, buen día a todos los presentes, gracias por la participación y Karina, excelente la exposición que hiciste, muy clara, muy clara. Ya ponela. Vamos a poner unas filminas como para poder ir explicando un poco qué es una zona franca y cómo funciona una zona franca. En principio decirles que las zonas francas en la Argentina, por ley, están destinadas a existir a razón de una zona franca por provincia, excepto en la provincia de Buenos Aires, que hay dos. La nuestra, la de La Plata, es una de ellas, la otra está en Bahía Blanca. La zona franca de La Plata data desde el año 96, ya tiene unos cuantos años. Tiene todo lo que tiene que ver con su norma de aplicación dictada, pero no está desarrollada totalmente en cuanto a las virtudes que podría tener como una zona franca, por ejemplo, en Uruguay o en cualquier otro país, en Brasil, por ejemplo. La zona franca de La Plata básicamente es apta para todo lo que implique importaciones o el traslado de cargas para ser importadas, y que luego, cuando decide el importador destinarlas o qué hacer con esa carga, a partir de ahí es como un puente, como una previa a qué finalmente se va a hacer en cuanto a la destinación. Zona Franca, La Plata está situada a 70 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires. Es 1 hora y media aproximadamente de camión. Si lo comparamos con, por ejemplo, zona norte, la distancia es tentativamente igual a los depósitos fiscales que hay en zona norte, tanto en Pacheco como en Pilar y demás, con el beneficio, entre comillas, que para ir a zona franca el puerto se encuentra más cercano a la autopista Buenos Aires-La Plata, que lo que implica ir a zona norte que tiene que atravesar la ciudad de Buenos Aires. Zona franca La Plata tiene un régimen de aduana suspensiva. ¿Qué quiere decir esto? A comparación de un depósito fiscal. Una aduana suspensiva implica que cuando una carga destinada a la zona franca y que luego por A, B o C decisiones del importador vaya a ser nacionalizada, al ingresar a zona franca, todos los plazos aduaneros y fiscales se suspenden. Y se suspenden, nosotros decimos ilimitadamente, pero realmente es 5 años prorrogables. Nadie va a estar 5 años en una zona franca. Sería una ruina para el importador. Pero bueno, eso es lo que dice la norma. 5 años prorrogables. Estos 5 años lo que hacen es frenar, como pone ahí el texto, los plazos para el pago de derechos y gravámenes, y la permanencia no tiene límite, como sí puede ser, por ejemplo, en un depósito fiscal, donde la permanencia es de 90 días, prorrogables en algunos casos por otros 90. La ventaja que tiene una aduana suspensiva es que el importador ingresa y está, entre comillas, tranquilo, que tiene tiempo para tomar decisiones, tiene tiempo para armar su stock, tiene tiempo para armar sus ventas,
Y inclusive puede hacer egresos parciales de zona franca, eso lo veremos más adelante, de la carga que ingresó. O sea, no como cuando se ingresa una carga en un depósito fiscal, ingresa y egresa lo que en su momento fue declarado, sino que aquí uno puede parcelizar los egresos. Comparémoslo, por ejemplo, con un depósito fiscal, en este cuadrito. Como verán, al principio plazo máximo de permanencia es ilimitado en zona franca y ahí sí consta en el fiscal 90 días y prorrogables por otros 90 en el caso de que el importador lo solicite y en muchos casos es otorgado por las autoridades. Desde zona franca, ventas al exterior se pueden hacer. ¿Por qué? Porque zona franca no se considera territorio argentino, se considera territorio extraaduanero. Por tanto, la legislación permite al importador, si así lo desea, reexportar o vender a terceros países cargas que en su momento ingresó en zona franca. Tenemos múltiples ejemplos de empresas pequeñas y grandes que utilizan esta práctica. Es muy cómodo y sobre todo muy ventajoso. El tercer segmento de los retiros, que hablábamos antes, ilimitados en zona franca, ahí es como realmente consta ahí, son ilimitados. Yo puedo entrar un contenedor con 1000 bicicletas y si quisiera, no es práctico por supuesto, pero si quisiera puedo hacer 1000 egresos. No me va a frenar ni la aduana ni la legislación actual vigente. Lo que se hace con esta ventaja es que cuando entra una mercadería en zona franca, el importador tal vez vende una parte de esa carga que entró o vende una parte del stock que tiene almacenado en zona franca y entonces ¿qué hace? Despacha a plaza solamente esa parte de mercadería vendida, paga los derechos de esa parte de mercadería vendida y la saca al territorio nacional. Esto es bastante práctico y muy usado, muy usado por los usuarios de zona franca. Fraccionamiento tiene mucho que ver con los retiros ilimitados. Por norma, cuando entra una carga en zona franca, uno puede fraccionar los bultos que ingresó. Por ejemplo, puede hacer un piqueo, un picking, una preparación de pedido de carga que está en un pallet, la aparta, toma otro tipo de carga de otro pallet, toma otro tipo de carga de otro tipo de ingreso que tuvo en zona franca y arma un pedido de egreso. O sea que puede juntar en un egreso distintos ingresos. Eso también es muy ventajoso, como lo pone ahí, mezclar ingresos. La mezcla de ingresos tiene que ver con esto que acabo de decir. Se prepara el pedido de acuerdo y a gusto exclusivo del importador. La aduana como tal lo formaliza, se hace el ZFE, que es el documento aduanero de egreso, y bueno, se hace la verificación aduanera a la salida de zona franca y va al territorio nacional. Me olvidé decir que para lo que son ingresos, el documento de aduana que se utiliza y que todos los despachantes lo conocen muy bien es el ZFI. Creo que lo nombraste, Karina. El ZFI es uno de los documentos el más utilizado prácticamente en zona franca y que además habilita a hacer los giros al exterior a esos 30 días que nombraba Karina antes. Otra ventaja que tiene zona franca es los embalajes. Hay muchas veces que una carga viene mal rotulada o mal embalada de origen. Esto en un depósito fiscal es un problema, porque en un depósito fiscal no se pueden modificar ni tocar embalajes. No se pueden abrir bultos, no se puede hacer ningún tipo de modificación de cómo fue recibida la carga de origen. Si en China, por ejemplo, rotulan una caja o utilizan un embalaje inadecuado, en zona franca eso se puede cambiar. Se puede cambiar el embalaje, se pueden agregar etiquetas, se pueden inclusive modificar situaciones como enchufes, que vienen con el enchufe de 2 patitas que se utiliza en Oriente y se utiliza en Estados Unidos, pero acá no es habilitado y se puede cambiar ese enchufe por el típico que tenemos acá de las 3 patas oblicuas. Eso habilita también al importador a ese artículo poderlo importar finalmente con todos los requisitos y las habilitaciones que requiere la legislación de la Argentina. Y la última, que es una de las ventajas
yo diría, más importantes que tiene zona franca, es que cuando una carga ingresa, además de poderse despachar a plaza cuando quiera el importador o de poderse reexportar a terceros países, también se puede hacer una venta de esa carga dentro de zona franca. ¿Cómo se hace la venta? El importador trae, no sé, por ejemplo, bicicletas, vamos al ejemplo de las bicicletas, las ingresa en zona franca y le vende a un quit argentino X cantidad de unidades. En el momento que se hace la venta con una factura E al quit argentino, ese comprador asume la titularidad, asume el dominio de la carga y por tanto asume la responsabilidad del pago de derechos y gravámenes y también de hacer el despacho a plaza. O sea que se está pasando X cantidad de carga, X cantidad de mercadería del ingresante real a zona franca al comprador de esa carga en zona franca, la saca a plaza y quien realmente la ingresó nunca pagó derechos, porque transfiere la responsabilidad del pago de los derechos a quien compra con factura E dentro de zona franca. Eso es muy, muy usado también, más que nada porque el importador con eso se saca la mochila de tener que pagar derechos, se saca la mochila y la responsabilidad también del despacho de aduana plaza y hace la venta a su cliente dentro de, en este caso, zona franca. El cliente que compra no necesita estar registrado en zona franca, necesita ser usuario de zona franca. Sí necesita ser usuario de zona franca el que ingresa la carga, o sea, el importador 1, el primero, pero el que compra no necesita ser usuario de zona franca con una sola condición: que haga la compra y haga el egreso de zona franca dentro de los 30 días calendarios a haberse registrado la operación en el SIM. Nada más que esa condición. Igual el alta en zona franca no es algo muy complicado. Actualmente se utiliza este sistema que se pone ahí, el CEDI. El CEDI es un, como lo fue en su día la CIRA y como fue también la DEJAE hace muchos años atrás, nació como un sistema de estadísticas, como un sistema de control de información. La gran diferencia entre la CEDI y las anteriores, sobre todo la CIRA, que es la última, la más reciente, es que la CIRA era un sistema informático discrecional, o sea, había un funcionario o unos funcionarios que en base a lo que se declaraba en la CIRA decidían si ese importador estaba autorizado o no a poder disponer de las herramientas para poder hacer la nacionalización a plazo. Esa discrecionalidad se quitó, se eliminó, de hecho la CIRA ya no existe. En su lugar está este sistema estadístico de importaciones, que es simplemente un sistema estadístico. Obviamente lo tienen que hacer los importadores, son declaraciones juradas que son muy fáciles de hacer, pero ahí queda como una estadística para que después las autoridades puedan sacar sus balances y hacer sus decisiones. El CEF también se quitó como una condición previa. Quienes importaron en el pasado en la Argentina cosas y tuvieron la valentía, entre comillas, de importar cosas, saben muy bien que tuvieron una serie de, vamos a llamarlo, obstáculos, trabas, para poder llegar a concretar esa importación. Muchas de esas trabas están ya hoy quitadas, incluido el giro de divisas al exterior. Hay varios ejemplos prácticos que se dan en zona franca en base a lo que comenté recién, pero les vamos a hablar de dos específicos que son muy clarificadores. Esta empresa, Bitkom, es una de las más grandes usuarios de zona franca. Importa todo tipo de artículos: tecnología, tiempo libre, textiles, camaritas de videovigilancia, herramientas, bueno, importa de todo. Bitkom no podría, a la vez que ingresa su carga, hacer el pago de los derechos de todo lo que trae para después llevar a un depósito nacional, para después esperar a la venta, porque simplemente se desfinanciaría. Sería, a mi punto de vista, un error en cuanto a dedicarle recursos a ese tipo de pagos cuando se tiene la comodidad de la zona franca, que obviamente
No es que exime de pago de derechos, pero sí, como decía antes, los frena, los suspende, hasta que realmente se hace la importación. ¿Y qué hace Bitkom? Es fácil. Concentra mucha mercadería en zona franca, hace un gran stock, hace lo que se llama en la jerga marítima, yo vengo del mundo marítimo, años atrás, un puerto hub es un puerto donde acuden los barcos, los buques grandes, containeros, que tienen capacidad para 12, 15, 20.000 contenedores, desconsolidan ahí esos contenedores y después pequeños buques que se llaman feeders los trasladan a los puertos menores. Bueno, Zona Franca actúa como un puerto hub. En este caso, Bitkom lo que hace es concentrar un gran stock de mercadería en Zona Franca. Lo hacen otras grandes multinacionales, no quiero nombrar ahora, pero es bastante usual. Concentra una gran parte de mercadería ahí y obviamente a medida que va vendiendo, va nacionalizando y va pagando derechos. Bitkom es una empresa que empezó vendiendo en el mercado libre. Bueno, ya tiene obviamente sus propios canales de venta y es muy activo en cuanto a este tipo de operatorias. Las concentraciones de stocks en sitios hub se suelen dar en todas las zonas francas del mundo, justamente para aprovechar la ventaja de la suspensión de las obligaciones de pagos de derechos gravámenes y sobre todo de la obligación de tener que nacionalizar en un tiempo limitado como la aduana obliga en zonas primarias, por ejemplo, en el impuesto fiscal. Otro ejemplo de qué se puede hacer en zona franca lo está haciendo esta empresa, Adnice. Adnice, posiblemente muchos la conozcan, es una firma que comercializa zapatillas y prendas textiles de deporte, pero sobre todo zapatillas. Las zapatillas no se podrían importar directamente por Adnice como está en la foto. ¿Por qué? Porque simplemente la norma no se lo permite. Nos recordarán que les comenté que se pueden hacer distintos ingresos a zona franca de distintos artículos y productos y después hacer un único egreso. O no, o sacarlo también por separado. ¿Qué solución encontró Adnice? Bueno, como pone ahí el dibujito, importa por un lado las capelladas, que son la parte superior de la zapatilla, y por otro lado importa la suela y la entresuela. Lo lleva a zona franca, cuando llega el momento lo nacionaliza, lo lleva a su planta, por otro lado saca las suelas y hace lo mismo con las suelas. Es más, hay ocasiones en las cuales la capellada va a Zona Franca La Plata y la suela va, por ejemplo, a Zona Franca Montevideo. Y luego concentran esos artículos en su planta de fabricación y producción, obviamente dando empleo genuino en Argentina y generando después los artículos que finalmente comercializan. También puede darse el caso de que el proveedor chino, por ejemplo, no sé, que le fabrica las capelladas, las tiene listas y las embarca hoy, y el otro proveedor que fabrica las suelas, que tal vez está, supongamos, en Corea, se las embarca dentro de un mes. Entonces, la empresa no puede andar esperando, ni tampoco en origen pueden esperar, a que todos los artículos estén listos para ser embarcados y lleguen juntos. Por eso, esta ventaja de poder ingresar por separado y después sacar en conjunto la carga al destino final es excelente. Por ejemplo, para el caso de Adnice. Esto funciona muy bien. Luego les hago un poco de promoción de Celsa. Celsa dispone de varias áreas de negocios, tiene distintos depósitos en distintas localidades y ubicaciones. Zona Franca, la de la izquierda, es la que comentamos recién, se encuentra en La Plata, obviamente, a 70 kilómetros. Depósitos fiscales tenemos varios, tenemos en La Boca, tenemos en Don Torcuato, tenemos en San Fernando. Los depósitos fiscales tienen un régimen distinto, como nombramos antes. Los fiscales básicamente son para empresas que saben que van a ingresar, verificar por la aduana y sacar a plaza en pocos días. Y suelen ser cargas más chicas que lo que va a Zona Franca, aunque hay de todo. Básicamente en Zona Franca también hay pymes, hay innumerable cantidad de pymes,
Pero en un depósito fiscal, básicamente la gente entra y sale rápidamente. Recuerden que no se pueden modificar embalajes, ni se puede modificar medio de transporte. O sea, en este caso, no se puede usar un contenedor de importación para hacer después el transporte. Hay que desconsolidar, verificar por la aduana y después cargar en un camión e ir al destino final. Previa nacionalización, por supuesto. Y depósitos nacionales, sí, también tenemos en Avellaneda, en Barracas, en Torcuato, en San Fernando y en Pilar. Son varios. El depósito nacional, desde que este gobierno empezó a flexibilizar los regímenes y las condiciones para importar, empezaron a tener mucha demanda y hoy por hoy son tan buscados como es buscada Zona Franca. No hay en ese sentido distinciones. El importador, como sea, necesita espacios y muchas veces no tiene lugar ni en sus propias instalaciones, por eso los depósitos nacionales están siendo muy solicitados también. Bueno, eso es básicamente Zona Franca. Ahora les pasamos un pequeño video, que una imagen vale más que 1000 palabras de lo que es Zona Franca. Ah, no sale el video. Bueno, lo que podemos hacer, si no podemos ponerlo, es Pasamos compartírselo al bloque de después. preguntas, si les parece. Claro. Bueno, gracias Javier, muy interesante. Ya tenemos acá preguntas